existencialismo. Hemos dicho ya desde la primera charla, que fue el lunes, sobre la verdad y el error, que todos los hombres buscan la verdad, porque en la verdad es donde únicamente se puede encontrar la libertad y la paz, que están inscritas en el corazón de todo hombre. Por tanto, cada sistema filosófico pretende erigirse en poseedor de esa verdad, o al menos de la búsqueda cabal de esa verdad. Y por tanto, cada sistema filosófico en cada momento histórico quiere dar solución al problema del hombre y al problema del destino del hombre. Y esto es lo que hace el existencialismo. Pretende solucionar los grandes interrogantes, las grandes preguntas del hombre moderno. Y se presenta como el único sistema capaz de llenar las exigencias, que además cada vez son más complejas, de la existencia humana. En realidad, el existencialismo surge como una consecuencia inmediata de la gran crisis europea, que a su vez no es sino el remate, el término, la consecuencia de una inmensa crisis religiosa que tiene su origen en la herejía de Lutero y que desestabiliza toda Europa y todo el pensamiento tradicional. Acaban de azotar Europa dos sangrientas y colosales guerras, con toda una secuela de desgarro, no solo material, sino espiritual. Y se ha producido, por tanto, una gran crisis de valores religiosos que hace al hombre acudir a sistemas filosóficos, pero no encuentra solución en esos sistemas. El positivismo, el idealismo. Entonces el hombre está angustiado, el hombre está desnortado, el hombre está frustrado y va a buscarse a sí mismo con todas sus angustias e incertidumbres en el existencialismo. Podría decirse que el existencialismo, la filosofía existencialista, es la unión del empirismo con el sentimiento de la inquietud humana. Está Kierkegaard, que empezó como existencialista, no digamos Nietzsche con su muerte de Dios, Max Scheler, Husserl con su fenomenología. Edmund Husserl seguramente les suena porque es el gran filósofo fenomenólogo cuya secretaria fue Edith Stein. Santa Teresa Benedicta de la Cruz era una filósofa fenomenóloga, por tanto tiene un mérito tremendo, y por eso San Juan Pablo II la propuso como patrona de Europa, en la reciedumbre de pensamiento de esta mujer, que pasa a ser una filósofa tomista, habiendo sido la gran discípula y continuadora como conferencista por media Europa de la fenomenología de Husserl, que se da un poco la mano en algunos casos con el existencialismo. Ya saben que Edith Stein era una judía, pero descreída, una judía que había perdido la fe, y eso en el mundo judío es casi tan escandaloso y tan incomprensible como un judío que se convierta al cristianismo. Un judío sin fe, la madre de Edith estaba muerta de pena porque veía que su hija había abandonado a Dios, había abandonado la fe y había caído casi en un cierto existencialismo. Y se convierte, ya lo saben, leyendo a Santa Teresa, que es precisamente el mentis más rotundo que pueda darse al existencialismo. La santa de la ilusión, de la alegría, de la esperanza, de la humanidad de Cristo, del sentido común. Bueno, pues Husserl con H y dos S y terminado en RL, Husserl
es el padre de la fenomenología y está también concomitante con el existencialismo. Se pone como fecha un poquito simbólica del nacimiento, por eso lo he dejado para el final, porque es el más moderno de todos estos sistemas. Se pone la de 1927 y es la reacción a una serie de sistemas precedentes, todos los que hemos visto. El existencialismo nace como oposición a toda la metafísica anterior, al idealismo, al racionalismo y al realismo. Podría definirse ampliamente como un conjunto de doctrinas. No es solamente una doctrina autónoma, sino un conjunto de doctrinas que presentan la filosofía como la ciencia que se ocupa del análisis y la descripción de la existencia concreta del hombre. No del ser, no del pensar, sino del existir del hombre. Considerada esa existencia humana como el acto de una libertad que consiste en afirmarse. Una libertad que no tiene más fundamento que la afirmación de sí misma. Eso es el existencialismo, por lo tanto, un relativismo y un subjetivismo atroces. Uno de los padres del existencialismo, de los más representativos, Jean-Paul Sartre, dice que el existencialismo es la doctrina, figúrense qué ruina de sistema de pensamiento, pues es la gran negación de la metafísica. El existencialismo es la doctrina en que la existencia precede a la esencia. O sea, en el existencialismo es absolutamente imprescindible partir de la subjetividad. Claro, al no haber metafísica, no hay nada objetivo. Todo es según mi existencia. Por tanto, es una reacción contra el predominio de la razón humana en la concepción de la vida. El existencialismo toma la existencia como realidad. O sea, digamos así, se trata de una metafísica no esencial, sino una metafísica existencial. El ser es la existencia. ¿Cuál es el método del existencialismo? Lo hemos dicho hace un momento. Es el método fenomenológico. El fenómeno es lo que aparece de una cosa. Para los fenomenólogos, fenomenologistas, no cuenta la inteligencia, porque se ha negado de antemano su valor. El existencialismo es marcadamente anti-intelectualista. Es fundamentalmente sentimentalista, que solo cuenta lo existencial. Ya hemos visto la afirmación clave del existencialismo. La existencia precede a la esencia. Por tanto, al existencialista no le interesa la verdad, sino su verdad. No busca la verdad objetiva, que es la única verdad. Recuerden aquel versito de don Antonio Machado. Tu verdad no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya guárdatela. La verdad es la verdad objetiva. El hombre existencialista está como arrojado al mundo. Y por eso solo puede partir de su existencia.
desde su existencia, tiene que construir su esencia. O sea, existo, me han tirado aquí a este barrio, a este mundo, y ahora yo me tengo que preguntar quién soy, y según la conclusión que saque, eso es lo que seré. Comprenderán que es un sistema absolutamente aberrante. O sea, el hombre existencialista ha de escoger su propia definición en cada momento de su existencia. No se comprende de modo previo a su existencia contingente, puntual, cotidiana. Pero, como tiene que buscar definirse y en realidad no sabe quién es, ni lo va a saber nunca, dice Sartre que esa autodefinición no podrá hacerla el hombre hasta el momento de su muerte, pero cuando llegue ese momento se habrán cortado sus posibilidades de definirse. Esta es la esperanza y la ilusión de los existencialistas. ¿Qué es la existencia? Lo que me acontece, ni más ni menos. ¿Qué es lo característico de la existencia? Mi posibilidad de elección. Con esa elección yo me voy realizando en mis actos y voy construyendo mi propia esencia. Y en esta elección ve el existencialista las posibilidades de su libertad. Entonces, fuera de esa posibilidad de construirme, de buscar mi esencia, no hay moral objetiva ninguna. Porque por mi libertad yo puedo escogerme a mí mismo en cada momento de manera diversa a como me escogí ayer o me escogeré mañana. Es un puro relativismo. El mundo es la totalidad de la existencia. Fuera de la existencia humana no existe la realidad. Las cosas no significan nada en sí mismas. Solo tienen valor por el hombre, y esta es la razón de ser del hombre existencialista. Dar sentido al mundo como un todo que se organiza al tomar contacto con la existencia humana consciente. O sea, en el existencialismo no hay el menor lugar para la trascendencia. El hombre es un ser, como hemos dicho, arrojado, inmerso en el mundo, que de manera angustiosa está siempre tratando de escogerse, de poner en juego su libertad para elegir su propia esencia que no sabe cuál es. ¿Y todo eso para qué? Se responde el existencialista. En realidad para nada. Porque de la nada vengo y a la nada voy. Como vemos, el existencialismo no puede no ser ateo. Sin embargo, Jean-Paul Sartre divide el existencialismo en ateo y cristiano. Los ateos serían todos los existencialistas franceses, y sobre todo Heidegger, y los existencialistas cristianos serían Jasper y sobre todo Gabriel Marcel, que era católico confeso, pero es muy difícil, por no decir imposible, conectar la condición de católico con este sistema que acabamos de ver, que niega la metafísica y por tanto la trascendencia. Otros distinguen 5 grupos de existencialistas. El ateo niega expresamente la existencia de Dios. El hombre es una realidad absurda, sin relación alguna con la trascendencia.
Aquí están Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus. Después está el existencialismo, segundo bloque, existencialismo neutro. Este es lo que hoy llamaríamos abstencionista, se abstiene, no sabe, no contesta, ni afirma ni niega. El hombre es una realidad puramente temporal. Esto es lo que definiría Heidegger también. Después está el existencialismo cristiano, que dice que el hombre es concebido, el hombre está arrojado, el hombre se pregunta angustiosamente por sí mismo, el hombre busca su esencia, pero encuentra todo eso en Dios. O sea, el hombre está concebido en relación esencial con la trascendencia con Dios. Y este puede llegar a ser un existencialismo muy interesante de los grandes buscadores de Dios. Pensemos en Søren Kierkegaard, que es un gran pensador cristiano y tiene ribetes de pensamiento místico. Y parte de este existencialismo, pensemos en nuestro don Miguel de Unamuno, que se inscribiría en este existencialismo. Y recordemos el epitafio de Unamuno para su tumba en Salamanca. Méteme, Padre eterno, en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. Recordemos el Cristo de Velázquez, el libro de poesía, de fin, tantísimas cosas de Unamuno como el gran buscador de Dios. Pues es un existencialista a lo cristiano. Y después estaría el existencialismo religioso místico, pero oriental, el existencialismo ruso, en el que el hombre es atraído hacia Dios, pero de una manera ciega y fatalista. Y por fin el existencialismo católico, un poco forzado, pero que tiene también sus representantes, sobre todo Gabriel Marcel. Pero hay que decir la verdad, el verdadero existencialismo, el auténtico, el de pata negra, es el existencialismo ateo, porque es un círculo cerrado en el mismo hombre. ¿Por qué Jasper y Gabriel Marcel representan un existencialismo cristiano e incluso católico? Digámoslo todo, porque añaden elementos no existencialistas al existencialismo. Si solo se valen de los elementos del existencialismo, no pueden ser cristianos porque no hay trascendencia. O sea, no hay esencia humana establecida para el existencialista. No hay concepto universal de la realidad humana. Y por tanto no hay cerebro humano en el que pueda radicar ese concepto universal. Al hombre no puede darle respuesta a nada. Y del hombre no puede responder nada ni nadie, porque no hay Dios. Dice el necio para sí, no hay Dios. Recuerden el Salmo. Dixit incipiens in corde suo, non est Deus. Digamos como al final del tratamiento de cada uno de estos temas. El existencialismo aporta cierta contribución positiva. ¿Cuál es? La defensa de la existencia individual humana contra el racionalismo, contra el idealismo, contra el panteísmo. O sea, el existencialismo aporta un estudio con muy buena intención, con un objetivo noble, un estudio, un análisis del ser concreto e histórico del hombre, y aporta una descripción empírica y fenomenológica del ser del hombre. Llama a la finitud del hombre. El existencialismo la llama tremenda. Las definiciones y las frases del existencialista son escalofriantes. A la finitud del ser humano, el existencialismo la llama ser entre dos nadas. Y a la contingencia del ser humano, esto nos resulta muy conocido, el existencialismo le llama un ser para la muerte. De aquí vienen esas expresiones
tan inquietantes de los existencialistas. El hombre es un ser para la náusea, llegará a decir Sartre. Estas serían las aportaciones, las anteriores que he dicho, positivas. El estudio de la existencia humana, de su individualidad, de su valor, frente al racionalismo, al idealismo, al panteísmo, y una cooperación sana, en principio, del empirismo y de la fenomenología, sino que todo eso se desquicia por sobredimensionamiento. Y entonces, ¿cuáles son los errores del panteísmo? Pues una filosofía sin Dios, un absoluto relativismo, no hay verdades inconcusas. El método existencialista no permite una total comprensión del ser porque no hay una metafísica ni se valora la inteligencia. Y entonces el existencialismo cae en el idealismo kantiano, subjetivista, que hace al mundo dependiente del yo humano. Y se identifica el ser del mundo con el ser de la existencia humana, al identificarse esencia y existencia. Además, el existencialista acaba siendo un hombre totalmente amoral, porque es capaz, piensa él, de escogerse en cualquier momento a su gusto. En las últimas décadas, el último siglo, podemos decir, ha habido un golpe de timón absolutamente notorio en las corrientes literarias y culturales. Porque hoy el héroe no es el santo, ni es el conquistador, ni es el guerrero. Hoy el héroe es el adúltero y el ladrón. Hoy el héroe es el hombre pecador. Y el hombre virtuoso es presentado como un aburrido, como un triste, como un trasnochado y como alguien que desperdicia su vida. Es alguien no atractivo. Esta tendencia está reflejando una mentalidad moral muy extendida hoy, en que se distinguen a su vez dos tendencias. Son términos y conceptos alemanes: la mística del pecado y la ética de la situación. Vamos a ocuparnos solo de esta última, la ética o moral de situación. Es el desembocar de las corrientes existencialistas que acabamos de ver. Ha surgido una nueva idea de la realidad humana. La vida no es esencia, no es ser, es pura y absoluta actualidad, puro quehacer, cambio, desarrollo, historia. Aquí entra ese poder omnímodo de los medios de comunicación hoy, porque eso es la vida. Noticias, información, cambio, actualidad, no el ser. Nada en el hombre es invariable, es pura movilidad. La persona no es más que el programa, la carta de navegación de cada uno. O sea, está mucho detrás de esto también el pensamiento un poco de Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias. Y es verdad que las circunstancias nos determinan, pero no significa eso que el hombre sea el correlativo de su circunstancia. Entonces, en el nuevo concepto de moral, casi no hay adecuación entre la vida del hombre y las normas morales establecidas a priori. ¿Qué es lo que se impone? Adaptar la moral a la vida, no la vida a la moral. Recuerden aquello de que el que no vive como piensa, acaba pensando como vive. Y entonces el hombre reacciona contra una moral universal y se tiende a sustituir la moralidad por la legalidad, aunque lo legal no sea moral.
El divorcio, el aborto, la eutanasia, cambio de sexo, todo lo que quieran. Está legalizado, por tanto será moral, porque viene refrendado por las leyes. Naturalmente, esta moral de situación nace en el campo protestante, lo cual no quiere decir que hoy no haya sentado los reales con muchísima fuerza en el campo católico. Pero nace en el campo protestante. El primero de sus padres fue el filósofo alemán Griesbach, con una obra de 1926. El segundo, Ernest Michel, con una obra en 1946. Son dos radicales de la moral de situación. Después, esta moral de situación se va extendiendo por Europa y encuentra su expresión en algunas organizaciones juveniles y en la literatura. Por ejemplo, Mauriac, algunas novelas de Graham Greene, Gertrude von Le Fort, Maxes van der Merch. He pensado, por ejemplo, en las obras que yo he leído de Graham Greene. El poder y la gloria es muy existencialista. La vida, yo la leí cuando tendría yo 18, 20 años, me impactó fuertemente. El poder y la gloria se parece mucho a Bernanos, el diario de un cura rural. El rasgo distintivo de esta moral de situación, dice Pío XII, es que no se basa en leyes morales universales. Para la moral de situación, la sumisión a la ley es una equivocación de la moral, a la ley moral, no a la ley positiva, sino a la ley moral. No tiene normas ni principios fuera de la vida humana. Esa es su norma fundamental. Y la norma decisiva y última del obrar humano es el juicio inmediato de la mente, formulado a la luz de la situación existencial de cada uno. Se apoya, por tanto, en una concepción falsa de la realidad humana, porque la persona no puede ser pura acción vital, sería admitir acción sin agente. La persona es una sustancia, es el sujeto que da las operaciones vitales. O sea, el alma no son sus potencias, el alma es la sustancia, con las potencias opera. Pues la persona no es su actividad, la persona es su sustancia, su esencia, de la cual después sale la actuación. Decíamos el otro día, una de estas normas elementalísimas de filosofía, un axioma, una sentencia, operaris sequitur esse, el obrar sigue al ser. Por tanto, si se niega la existencia de una ley eterna y de una ley natural, que es participación de la eterna, pues caben todas las aberraciones morales y todos los pecados, que es lo que sucede hoy. Hoy estamos totalmente en una moral de situación. ¿Cuáles son las verdades fundamentales? Y vamos a recurrir sobre todo a Santo Tomás de Aquino y a Pío XII. ¿Cuáles son las verdades fundamentales incompatibles con estas doctrinas? Pues sobre todo que la vida humana no es un fin de sí misma, sino que el fin último de la vida está fuera de ella, porque el fin último de todo lo hecho por Dios es el mismo Dios. Todo esto está en San Pablo, Romanos, Corintios, Hebreos, Colosenses. Dios ha creado al hombre, es el principio y fundamento, es el único principio de la vida humana. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante eso salvar su alma. Y todas las otras cosas sobre la haz de la tierra, todas las otras actividades y circunstancias están supeditadas a eso. No se puede negar la distinción entre el bien y el mal moral, prescindiendo de la condición existencial del hombre, dice Santo Tomás en la Secunda Secunde, cuestión 18, existen acciones intrínsecamente buenas y acciones intrínsecamente malas. Hay una ley eterna
que es, dice Santo Tomás en la prima secunde, cuestión 91, esa ley eterna es ratio gubernationis rerum in Deo, sicut in principe universitatis existens. La razón del gobierno de las cosas en Dios, como en el que existe el principio de todo. La ley natural es participación de la ley eterna en el hombre. Es uniforme, es inmutable, es indestructible, es imborrable. Las circunstancias son accidentes del acto humano. Lo modifican, dice Santo Tomás, en la tercia pars de la Suma. Las circunstancias modifican el acto humano, pero no lo especifican, a no ser que asuman la condición de objeto. Tres objeciones a la ética de situación, a la moral de situación, según Pío XII. Dios quiere siempre la recta intención, pero la recta intención no basta, quiere también las obras. Segundo, el fin no justifica los medios. No está permitido un mal para conseguir un bien. Tercero, puede haber situaciones en las cuales el hombre, sobre todo el cristiano, deberá sacrificar todo hasta su vida para salvar su alma. Pocos peligros, dice Pío XII, con una instrucción del Santo Oficio de 1956, condenó esta moral de situación Pío XII. No con un documento personal suyo, pero en el que estampó su firma porque era del Santo Oficio, de lo que después ha sido la Congregación de la Fe. No sé, seguro que estaba ya el cardenal Ottaviani, el santo cardenal Ottaviani, Alfredo Ottaviani, que después en el concilio ningunearon y humillaron de mala manera. Pero creo que ya entonces era el prefecto del Santo Oficio, el cardenal Ottaviani. Y 56. Año 56, le faltaban 2 años a Pío XII para morir. 2 y medio, porque es febrero del 56, y él murió, como saben, el 9 de octubre del 58 en Castel Gandolfo, que estaba todavía de vacaciones. Estaba malito y no se venía, tal vez se murió allí en Castel Gandolfo, el 9 de octubre. Y esta es del 2 de febrero del 56. El año mismo de la Aurietis Aquas, encíclica Aurietis Aquas. Pontificado de Pío XII, riquísimo, riquísimo. Bueno, pues dice Pío XII, dice esa instrucción: pocos peligros son tan graves y están cargados de consecuencias tan funestas como los que la nueva moral hace correr a la fe. Estos extravíos conducirían con el tiempo a la corrupción de la misma fuente y a la muerte de la fe. Debemos sentirnos orgullosos de nuestra fe. Termino con estas palabras también de Pío XII. Y aceptar que nos cueste algo nuestra fe. Debemos acostumbrarnos a hacer sacrificios por nuestra fe. Entonces crecerá. Pero sin la oración es imposible permanecer fieles a esa fe. De manera que el mejor antídoto contra esta moral de situación, hija del existencialismo y de todos los anteriores movimientos, es la fe. Bueno, como yo tengo algo de fe, la pido todos los días: adauge nobis fidem, Señor, auméntame la fe y dámela como un granito de mostaza. Como tengo algo de fe, y eso es lo que me está salvando el pellejo, y trato de hacer muchos actos de confianza en el corazón de Jesús cuando me vienen miedos o dudas o vacilaciones, pues le había pedido que me ayudara, y como siempre me ayuda tantísimo, me ha ayudado. Y hemos visto los 2 temas que quería, y además todos los que tenía preparados, llegando a este momento, que además habíamos quitado una clase por ir a ver al padre. El padre Arnay también nos ha ayudado, porque al ir a verle a él, pues nos ha multiplicado el tiempo. Así es que yo, como siempre, le doy muchísimas gracias por su atención y por la edificación que me transmite,